En Argentina comenzó una nueva era, despojada de 2 décadas de peronismo, tocado en kirchnerismo, es decir, una versión supuestamente izquierdista de un movimiento de 78 años que supo abrevar sin pudor en ambas veredas ideológicas. Cambio de época a plazo fijo el 10 de diciembre, cuando asuma Javier Milei, libertario, que encierra mil y una incógnitas sobre su temperamento histriónico y sobre sus promesas electorales. Una palabra: incertidumbre. Y otra, negociación, sobre todo en el Congreso, donde estará en minoría, y con las provincias, en su mayoría gobernadas por la Unión Cívica Radical y el mismo peronismo. Del voto bronca se pasó al voto miedo, y del voto miedo se pasó al voto contra el miedo. 3 instancias: las primarias, las generales, el balotaje, en el cual Milei rompió el sistema en Argentina, el del clientelismo político, más allá de la motosierra, de su discurso extremista, emparentado con los de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, el partido español Vox, y más allá también del aberrante uso de fondos públicos durante la campaña de su rival, Sergio Massa, ministro de Economía y presidente de facto, ante la ausencia de Alberto Fernández, para un solo fin: infundir miedo. Estamos con Loris Zanata, que es doctor e investigador en Historia e Instituciones de América Latina en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia, es consejero académico de CADAL. Y para que nos ayude, Loris, a ver, las elecciones disiparon las dudas finalmente. ¿La bronca hacia el peronismo superó el miedo a Milei? Sí, sí, así fue efectivamente. La campaña de terror en contra de Milei, casi apelando a una especie de unión sacrée, dicen los franceses, contra el enemigo a las puertas, no funcionó. Y yo creo que no funcionó por 2 razones. La primera, obvia, que todos los argentinos conocen, es que la situación socioeconómica es tan grave que, bueno, los argentinos pidieron cambios y nadie podía hacerle cambiar de idea. La segunda razón, que tal vez algunos se olviden, es que la verdad, el peronismo no es creíble como fuerza democrática asustada por los peligros que un hipotético adversario causaría a la democracia. El peronismo no tiene una tradición democrática, su idea de democracia nunca ha sido la democracia liberal y su convivencia con el sistema constitucional liberal sigue siendo muy problemática, de manera que es muy antidemocrático decir que si gana el adversario peligra la democracia. De manera que en realidad la campaña de terror yo creo que haya terminado favoreciendo a Milei. O sea, no puede ser que el peronismo, que es responsable mayor de la situación que vive Argentina, haga una campaña para perpetuarse en el poder contra un adversario que puede gustar o no, pero que triunfó en las elecciones, es un presidente constitucional y democrático. El peronismo es un movimiento que se resiste a ser partido, y cada vez que ha sido oposición ha sido más destructivo que conciliador. ¿Cree que puede seguir siendo así? Este es uno de los grandes interrogantes sobre el futuro. Uno, por supuesto, es cómo evolucionará Milei, pero el otro es precisamente cómo reaccionará el peronismo. El peronismo, precisamente porque nunca se amoldó a la democracia de tipo liberal, siempre siguió considerándose como un movimiento diferente, por lo tanto, de los otros partidos, como si fuera la encarnación de la identidad del pueblo y de la cultura de la nación, o sea, una especie de identificación identitaria que deslegitimaba desde el principio todo otro gobierno. Y de hecho, todos los gobiernos no peronistas tuvieron que enfrentarse con un intento por parte del peronismo de ejercer una especie de veto. Ahora, ¿qué podemos imaginar? Bueno, lo que me cuesta imaginar es lo que en realidad sería lo más lógico, que el peronismo reflexionara sobre las razones de su derrota y enfrentara un cambio cultural para, repito, amoldarse a una democracia de tipo liberal.
pero esto dudo que pase, nunca pasó y no va a pasar esta vez. Yo me imagino que, por un lado, el peronismo provincial, especialmente el más moderado, intente menemizar, digamos así, a Milei, o sea, buscará acuerdos, y acuerdos significa toma y daca, compromisos, inevitable. En cambio, no tengo la menor duda que el kirchnerismo, el peronismo maduro, militante, ideologizado, intentará movilizar la plaza, y no dudo que podría en algunos casos también, lo vimos ya durante el gobierno Macri, utilizar la violencia, o sea, minorías que en nombre de una hipotética superioridad moral intentan darle vuelta al resultado de las elecciones democráticas. Es decir, Milei debería moderar su discurso y correrse hacia el centro justamente para lograr algún tipo de consenso. Bueno, yo veo que Milei ya dijo, ¿no?, que no va a ser gradual. Y se entiende que lo diga. Primero, porque triunfó precisamente por no ser gradual. O sea, le vendió a los argentinos una especie de mesías que le va a solucionar todos los problemas. Y del otro, porque efectivamente la vía gradual fue la tumba de Macri, no lo olvidemos, ¿no? Pero en realidad existe otra vía que no sea la gradual. En realidad me temo que no. Yo creo que Milei tendrá que hacer la cuenta con una cosa que a mí me parece evidente. No ganó el liberalismo. No es que Argentina, que es un país de cultura antiliberal, de repente se haya transformado en el paraíso liberal. No es que Argentina, que fue una fábrica de antiliberalismo a lo largo de los últimos 80 años, de repente va a tener el programa más radicalmente liberal del mundo, que sería el de Milei. No es así. Triunfó el antiperonismo, eso sí, pero el antiperonismo no necesariamente es liberal, y menos de un liberalismo tan radical como el de Milei. De manera que sí, Milei va a poner mucha agua en su vino, es inevitable, y aún así no sabemos cuánta parte de su programa podrá realizar. Aprovechando que usted es italiano y vota en Italia, ¿alguna comparación con Giorgia Meloni, con Matteo Salvini e inclusive con Berlusconi? No sabría en ese sentido yo, o sea, desde la oposición hay similitudes, pero esto vale para todos los movimientos que tienen alguna referencia o algún estilo de tipo populista. O sea, también Meloni desde la oposición, exactamente como Milei, utilizó mucho el lenguaje maniqueo de separar su pueblo, una especie de pueblo puro, de la casta política por definición corrupta. Meloni también en su momento utilizó propuestas extremas, o sea, un enfrentamiento con la Unión Europea, una simpatía por fuerzas políticas o países antioccidentales, pero llegada al poder efectivamente se moderó mucho. Pero lo que hay de diferencia es que efectivamente Milei tiene un seco ideológico radicalmente liberal, no casualmente se define libertario más que liberal la mayoría de las veces, que no lo encontramos en Meloni. En Meloni hay un rasgo de nacionalismo italiano que tiene raíces muy profundas, que hace que bueno, haga hincapié en el rol del Estado. Milei hace propuestas tan estatistas que no existen, yo creo, en ninguna parte del mundo. Por eso yo digo, han funcionado en campaña electoral, en el momento de implementarla, como hoy se dice, encontrará enormes obstáculos. Y ahí se ve, ¿el Milei movimentista se va a transformar en un Milei estadista? Esa es la gran pregunta, nadie lo sabe. ¿Estamos en presencia de la descomposición de la clase política tradicional, tanto en Argentina como en varios países occidentales? No sé, no es la primera vez, hay fases de cambio. Ahora, claro que no quiero decir que nunca hay nuevo bajo el sol, porque claro que las sociedades contemporáneas son tan dinámicas, tan fragmentadas, tan atomizadas, son tantos los actores, ¿no? Y tantos los grupos que
que complejizan todo, por supuesto. Esto hace que también la representación política sea muy volátil, ¿no? Uno puede ser rey en la tierra hoy y mañana terminar al tacho de la basura, sin duda. Esto pasa en muchos lugares, pero los cambios de élite dirigente, la circulación de las élites dirigentes, la mayoría de las veces pasó por traumas, ¿no? Han habido traumas peores. Pensemos al finalizar de la Segunda Guerra Mundial, el cambio de clase dirigente que hubo en la mayoría de los países, no solamente de Europa, sino del mundo. Ahora, esto no significa que no estamos frente a un cambio. Lo que sí me parece que es el cambio de época más inquietante en muchos aspectos, en la Argentina también, es la polarización. O sea, los cambios que se dieron desde la Segunda Guerra Mundial por acá, más en Europa que en América Latina, pero también en América Latina, especialmente a partir del final de la Guerra Fría, fueron cambios dentro de un cierto consenso acerca de los fundamentales institucionales y económicos. Hoy vemos polarizaciones que ponen en jaque efectivamente este consenso. No estoy seguro que los peronistas y Milei, cuando dicen respetar la democracia, estén hablando de las mismas cosas y estén hablando de la democracia de tipo liberal como nosotros la conocemos. Da la sensación, de todos modos, que el peor preparado políticamente es el que gana las elecciones. Caso Donald Trump frente a Hillary Clinton en Estados Unidos, caso Jair Bolsonaro frente a Lula en Brasil, caso Milei frente a Massa en Argentina. Bueno, esta es la mejor prueba de que hay una crisis de representación. Sobre eso no cabe la menor duda. O sea, el hecho de que muchos electores en muchos países, hasta de sólida o solidísima tradición democrática como Estados Unidos, apuesten a un salto al vacío casi, o a líderes, ¿no?, que son sistemáticamente antisistema. Bueno, esto dice de la dificultad de nuestras instituciones de representar los cambios sociales. Ahora, claro, en Estados Unidos, a pesar del radicalismo de un hombre como Trump, bueno, las instituciones democráticas son suficientemente sólidas y flexibles como para tolerarlo. Brasil también, dentro de todo, demostró estar en condiciones. Veremos en la Argentina, porque Argentina no tiene una tradición tan sólida de democracia y el consenso acerca de los fundamentales es todavía menor. Y volvemos a lo de antes, ¿cómo reaccionará el peronismo? ¿Cómo evolucionará Milei? Esto, la verdad, es tierra de nadie, nadie lo sabe. Cuando hablamos de peronismo en Argentina, también hablamos de sindicalismo, también hablamos de movimientos sociales, en fin, de una gran cantidad de entidades o instituciones que dependen justamente del Estado, y Milei lo que quiere es adelgazar ese Estado. Sin duda, y yo creo que es tan lógico, es tan obvio, es tan evidente, que probablemente el problema de adelgazar el Estado, insostenible, se le habría puesto también a Massa en caso de ganar. O sea, yo no dudo que en caso de ganar, Massa de todas formas habría intentado disminuir el poder del kirchnerismo e ir hacia una especie de neomenemismo. ¿Por qué? Porque la situación argentina está en gran medida causada por la ineficiencia del Estado. A uno puede gustarle un Estado más grande, un Estado más pequeño, son posiciones legítimas. Lo que pasa es que en la Argentina se aprovechó una contingencia económica extraordinariamente favorable en la época, ¿no?, del precio alto de la soja, para agigantar el Estado y transformarlo en una enorme maquinaria clientelar. Y esto es insostenible. El precio que está pagando Argentina para esto es enorme. Entonces, el Estado tiene que adelgazar. Pero ¿cómo adelgazarlo? Ahora, decir yo llego con la motosierra es muy popular. Pero después, cuando tenés que meter mano en eso, es más complicado, porque toda vez que tocar un privilegio se levanta una corporación. Y va a pasar también con las corporaciones que han votado por Milei. De ahí, por eso yo insisto, bueno, el movimentista, el populista, se tendrá que transformar en estadista, tejer alianzas en el Parlamento, en la opinión pública, y tener en cuenta que donde hay heridos no se puede decir simplemente los dejo en la calle, porque si no, como un boomerang se volverán en contra de ti.
Ahí comienza el desafío del Milei político. Milei sabe ser político, además de destructor, sabe ser un constructor, no lo sé. ¿Cómo ve la relación del gobierno de Milei con el mundo? Gabriel Salvia, director de Cadal, escribía en estos días que Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, cuando asumió, no invitó a regímenes que considera autoritarios, como es el caso de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. En el caso de Milei, es posible que a la Asunción asista Bolsonaro y no Lula. ¿También hay un cambio en la proyección de Argentina hacia el mundo? Esta es otra incógnita, efectivamente. Hasta ahora, el Milei que conocemos es de la cabeza hasta los pies, economía, economía, economía. Parece que para él no exista otra cosa en el mundo. Ahora, yo deseo o espero, para el bien de Argentina, de todos los argentinos, que Milei le delegue un poco, ¿no? La política exterior a personas que tienen a lo mejor más experiencia, más conocimiento del mundo. Ahora, en campaña electoral uno puede decir no voy a comerciar con China o con Rusia. Está bien, pero la realidad es otra. O sea, el principio de realidad debería ser un principio de todo buen liberal, yo creo. Entonces, bueno, puede no gustar Lula a Milei, lo entiendo, y Lula apoyó a Massa, pero no se hace así la política internacional. La política internacional se hace con quien está, pues si no, transformamos el mundo en un conflicto ideológico permanente. Entonces, las instituciones multilaterales, la governance internacional, se basan sobre el reconocimiento de los gobiernos soberanos, aunque nos gusten. Pues si no, comenzaremos con que otro gobierno dirán que no le gusta Milei y no reconocerán a Argentina. Así no se va a ningún lugar. Hay que colaborar en las instituciones multilaterales. Argentina tiene una larga historia, lamentablemente, de unilateralismo. Bueno, yo espero que con un poco de sabiduría y de prudencia, Argentina participe de los foros internacionales para favorecer el orden internacional liberal que está en grave crisis. Loris Anata, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Cadal y a vos. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.